¿Qué les parece si iniciamos con la continuación propiamente de lo que estamos estudiando ahí del libro de Nehemías? Hoy vamos a estudiar acerca del capítulo número 11. Recuerden que habíamos comentado que aquí pues la primera parte de este capítulo se nos habla acerca de los ciudadanos de Jerusalén, cómo es que fueron reclutando propiamente a estos ciudadanos para habitar en la ciudad santa. Y pues en el versículo 1 se nos habla justamente de las personas que vivirían en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que moraran en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Vemos que pues ahora ya no era suficiente ver los muros de la ciudad reconstruidos, terminados, las puertas en su lugar, ¿verdad? Ya habíamos visto y estudiado acerca del avivamiento espiritual que el pueblo vivió allí en Jerusalén, cuando pues prácticamente se reinaugura esta hermosa ciudad. Ahora pues también ya se estaban preocupando por traer a más personas a la ciudad. Recuerden que había en el exilio quedado prácticamente como una ciudad fantasma, ¿no? Y obvio, para que una ciudad prospere y sea grande, se pueda establecer, pues debe estar poblada. Y por más de 70 años, recuerden que fueron 2 generaciones por las que no había más que un pueblo fantasma, como les comento. Ahora, pues durante los últimos 80 años o más, va a ser repoblada con un nuevo templo construido bajo las órdenes, acuérdense, de Esdras, y los muros reconstruidos bajo las órdenes de Nehemías. Esto ya lo hemos estado estudiando. Pero pues la ciudad aún necesitaba más personas, mis amados. Nehemías también sabía que mientras más grande fuese la población de Jerusalén, pues más grandes serían los recursos para la defensa y la fortaleza en la batalla. Además de que sabemos que cuando pues hay más personas participando de las acciones y actividades propias de una comunidad, pues la comunidad siempre se va a ver fortalecida en economía, en todas las áreas, porque obviamente pues la gente va a participar económicamente de lo que haya necesidad de reparar, de reconstruir, de pues embellecer, de hacer todo lo que se necesite para tener un área digna, ¿verdad? Entonces, por eso Nehemías, como un buen líder, pues estaba buscando la manera de que se acercaran más personas. Él no había reconstruido los muros solo para ver a algún ejército conquistador venir nuevamente y derribarlos otra vez, no. De hecho, pues en el corazón de Dios estaba propiamente que su ciudad santa fuera edificada y reedificada, pero también repoblada de una manera excepcional. Eh, Fue bueno ver que los jefes del pueblo pusieran el ejemplo para vivir allí en Jerusalén. O sea, aquí vemos cómo los líderes debemos establecer el patrón de conducta con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Aquí vemos que no tenían ningún derecho a esperar que las personas vivieran en Jerusalén si ellos mismos no estaban viviendo allí. Este es el claro ejemplo, mis amados, de cómo debemos nosotros visualizar pues nuestro comportamiento dentro de lo que es el reino. No podemos esperar que los hermanos atiendan a una actividad, a un llamado, a una acción, si nosotros mismos no somos capaces de primero poner el ejemplo. Eh, es para eso que Dios nos está pues instruyendo propiamente a través de estos libros, pues para que nosotros tomemos ya la decisión, hacer ese pacto que tenemos en mente de servir a Dios y de servirlo correctamente, haciendo a un lado, pues muchas veces nuestro confort, nuestras ideas, nuestra voluntad, porque propiamente nosotros venimos ahora sí válgase la redundancia, por voluntad propia a ceder nuestra voluntad a Dios. Y si Él nos llama a una actividad, miren, en muchas ocasiones podremos ser hechos a un lado por el hombre, no tomados en cuenta por alguna circunstancia o alguna situación,
pero a final de cuentas el llamado lo tenemos por parte de Dios, mis amados. Y Él en su tiempo perfecto va a hacer que ese llamado pues venga a ser el efecto para lo cual Él nos llamó. Y de esa manera esa acción pues va a tener un efecto todavía más fuerte, más potente sobre la vida de muchas personas que cuando nosotros pues tratamos de que sean las cosas a nuestra manera o en nuestro tiempo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que venía 1 de cada 10. Vemos aquí cómo el Señor siempre va a estar muy atento a esa numerología. Recuerden que en la Biblia, pues leemos mucho acerca de la cábala o numerología bíblica que nosotros conocemos. Los números para Dios representan muchas cosas y algo muy sustancial. Vemos aquí cómo, pues propiamente Dios llama a un diezmo, ¿verdad? A que una décima parte de la población viniera a habitar a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad santa, y el 90% pues iba a ser de bendición para todo el resto del territorio judío. Nos damos cuenta cómo Dios en su perfección pues siempre va a tener una actitud de poner las cosas tan en orden que no deja espacios sin cubrir. Entonces, 1 de cada 10 venía a la ciudad de Jerusalén y el resto del pueblo pues se sometió al sistema propiamente no de lotería, sino más bien de el consultar a Urim y Tumim. Recuerden que de esa manera era como Dios pues generaba una situación así como de suertes para saber qué persona tendría que venir a vivir a Jerusalén. Aquí vemos cómo 1 de cada 10 sería seleccionado pues para mudarse de las regiones de los alrededores a Jerusalén y así al final por lo menos ese 10% de la población viviría propiamente dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Después ya el versículo 2 nos da la idea clara de cómo fue la bendición a los ciudadanos de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces vemos aquí cómo aparte de los líderes o jefes del pueblo, que tenían ellos sí una obligación especial, y los seleccionados por el tema de las suertes, que fueron obligados también, pues hubo varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Esos hombres tuvieron una bendición especial. Ellos tuvieron un espíritu pionero único, ¿verdad? Tenían la capacidad de soportar cierta medida de dificultad, de incomodidades, para lograr un mejor trabajo para el reino de Dios. Fíjense bien que justamente, mis amados hermanos, fue en estos días, en la reconstrucción de Jerusalén, que Dios hizo una importante pregunta a través del profeta Zacarías. Y lo leemos ahí en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿verdad? Y la respuesta es, muchos de nosotros lo hemos hecho, pero esos que se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén, como para tomar las pequeñeces y edificarlas delante del Señor, pues ahora han decidido no despreciar ese día de las pequeñeces. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Hermanos, nosotros hemos de tener un momento en donde tengamos que decidir qué hacer en el reino de los cielos. Muchas ocasiones vemos que Dios nos llama para participar de su reino y de hecho lo hemos hablado constantemente, pero desgraciadamente al ojo del ser humano, cuando se nos llama a hacer algo pequeño, ¿verdad? El día de las pequeñeces, cuando no tenemos bien claro este concepto, cuando no estamos bien puestos en nuestra función de liderazgo a la que Dios nos ha llamado y queremos ser vistos nada más y queremos ser protagonistas, pues obviamente las pequeñeces las despreciamos y nos hacemos a un lado y dejamos que otros las hagan.
Y va a haber personas que Dios llame, si es que nosotros decidimos no tomar ese reto, y van a venir a hacer las cosas que nosotros tendríamos que hacer. Cuando nosotros venimos en una actitud voluntariamente para servir a Dios, a nosotros no nos debe de provocar ningún problema, ¿verdad? Y como dice Zacarías, ¿por qué los menospreciaron el día de las pequeñeces? Bueno, pues nosotros tenemos que vivir la experiencia de que lo que Dios nos llame a hacer, así que lo consideremos tan insignificante, es algo que va a venir a resultar en una gran bendición para nuestras vidas. Y sobre todo cuando lo hacemos voluntariamente. Se han dado cuenta que en la iglesia, sobre todo ya en las actividades, cuando nos reunimos, pues hay actividades propias de servicio que para muchos es, ay, ¿yo por qué me voy a poner a hacer esto? ¿Yo por qué voy a hacer aquello? Eso mejor que lo haga otro. Yo quiero servir en un área en particular, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y dejamos correr esas bendiciones. Nosotros tenemos que siempre observar que Dios empieza por lo pequeño. ¿Se acuerdan que dice nuestro Señor Jesucristo y Él lo asemeja el reino de los cielos como a un grano de mostaza? Que siendo la semilla más pequeña de las hortalizas, una vez que crece, una vez que viene la bendición, se convierte en una hortaliza tan frondosa que muchas personas se abrigan bajo la hortaliza, bajo este arbusto de la mostaza. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios nos llama, pues para primero probar nuestro corazón, y justamente lo que hace, ver en dónde está realmente nuestro corazón. Si está en el servicio a Dios, si en hacer nuestras comodidades, nuestro confort, nuestros pensamientos, nuestras ideas a un lado, con tal de servir verdaderamente al Rey, o en su defecto tenemos en nuestro corazón, pues la idea es solamente ser protagonistas. Y ahí es a donde Él hace propiamente la diferencia. Y recuerden que nosotros podremos decir de dientes para afuera lo que quisiéramos, pero el que escudriña nuestro corazón es Dios, y Él sabe el motivo, las intenciones. A Él no le podemos ocultar, no le podemos dar la vuelta, no lo podemos marear. ¿Verdad? Simplemente Él sabe en qué actitud, con qué deseo, cuál es la intención del corazón por hacer tal o cual cosa o no hacerla. Amén. Bueno, continuando con el tema, dice ahí la palabra de Dios que vinieron para morar en Jerusalén. Entonces, si tal bendición es reservada para aquellos que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén, pues había algo especial en el desafío que implica vivir en Jerusalén. Para vivir allí, pues esas personas, si nosotros quisiéramos vivir en esos tiempos, justo de cuando viene la repoblación de esa ciudad, pues nosotros tendríamos que reajustar nuestro punto de vista de las cosas materiales, ¿verdad? Nosotros tendríamos que renunciar a la tierra en nuestra región anterior y tomar algún tipo de negocio nuevo en Jerusalén. Para vivir en Jerusalén tendríamos que reajustar nuestras prioridades sociales, ciertamente dejando algunos amigos y familia atrás en nuestra anterior vivienda, ¿no? Tendríamos que tener una mente para soportar los problemas de la ciudad. Imagínense, había sido un pueblo fantasma por más de 70 años y ahora era básicamente un pueblo fantasma repoblado. Y de alguna manera o forma, pues reconstruido. Entonces la ciudad no se veía tan gloriosa y necesitaba trabajo, mucho trabajo. Para vivir en Jerusalén, pues necesitaríamos, ¿verdad? Vivir sabiendo que nosotros éramos un blanco o una presa fácil para el enemigo. Sí, había fuertes muros para proteger la ciudad, pero como Jerusalén ahora era una notable ciudad con muros reconstruidos, pues el temor era más hacia ejércitos completos que simplemente a pequeñas bandas de ladrones. La vieja aldea era linda, pero, o sea, donde posiblemente pudiéramos estar viviendo, pero no estaba en tanto peligro de ejércitos grandes. No es lo mismo ser atacado por una
banda, ¿verdad?, de criminales que por un ejército bien organizado. Entonces, fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? Cuando nosotros venimos a la iglesia de Jesucristo, desgraciadamente vemos cómo muchas personas buscan la manera de llegar a iglesias grandes, iglesias que ya están formadas, que están en plena acción, ¿verdad? Que están en activo, que los ministerios están ya caminando, que hay bendición, hay pues espacios suficientes, que hay provisión de parte de Dios en cuanto a material, a recursos, y quieren venir a ese tipo de iglesias porque pues quieren seguir en su comodidad, en su confort. Pero cuando somos llamados a formar, a reconstruir, a reactivar, a reavivar una iglesia, pues tenemos que hacernos a la idea de lo que acabo de decir, sabiendo que vamos a llegar a una iglesia donde vamos a tener que meter las manos, sabiendo que vamos a llegar a una iglesia, por ejemplo, ahorita en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pues estamos técnicamente en reconstrucción. ¿Verdad? Estuvimos por prácticamente un año, no fueron los 70 años de Pueblo Fantasma, pero sí ha sido un tiempo razonable en donde quedó la iglesia como una iglesia fantasma, y que la gloria sea para el Señor porque nos permitió seguir reuniéndonos a distancia, pero en el aspecto físico todavía estamos batallando mucho para reactivar muchas cosas. Obviamente vemos cómo muchos hermanos están expuestos ahorita pues al ataque del enemigo, ¿verdad? Y quisiéramos que se refugiaran dentro de la iglesia de Jesucristo, pero pues tristemente vemos que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues hacer a un lado nuestra comodidad y asistir a la iglesia, ver la manera de en qué podemos apoyar. A lo mejor de repente nosotros levantamos la mano y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero aún cuando por cualquier motivo eh, el pastor o el líder, desgraciadamente de repente no capte la situación, no debe ser motivo como para desalentarnos y dejar de apoyar. Seguramente aquí estos hombres que llegaron a esta nueva ciudad de Jerusalén, pues tenían que vivir en una condición crítica, que a lo mejor querían hacer una cosa, no había los recursos suficientes. Podemos poner muchos ejemplos, mis amados. Pero la idea aquí es que tenemos que comprender que Dios nos ha llamado para ser bendecidos, a final de cuentas, en esas áreas de reconstrucción. Amén. La Biblia nos dice que hay una ciudad que viene del cielo a la tierra. Y cuando Dios haya terminado con esta tierra como la conocemos y llama a aquella ciudad la Nueva Jerusalén, ahí de Apocalipsis 21:2, pues vamos a ver que vamos a tener que estar en una condición diferente. Las personas no quieren ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén por las mismas razones que muchos no querían ser ciudadanos de la Jerusalén de Nehemías de aquellos tiempos, porque no quieren desarraigarse. Cuando somos llamados a los pies de Cristo, mis amados, tenemos que dejar muchas cosas. Por eso mucha gente desgraciadamente no quiere ser confrontada con su pecado, no quiere dejar propiamente su pecado, no quiere dejar de vivir, entre comillas, grandes, en ese confort o esa comodidad a la que están acostumbrados. No quieren dejar a las amistades que los llevan a pecado. No quieren dejar las actitudes de tradicionalismo de su familia que los llevan a pecado, a idolatría, a religiosidad y cosas de esa naturaleza. Pero un día, mis amados, no vamos a tener opción. O de verdad anhelamos, deseamos estar en esa nueva Jerusalén, o de plano nos quedaremos para sufrir las consecuencias de lo que vendrá después de eso. Entonces, aquí tenemos algo por lo cual pensar correctamente, analizar todo esto y decidirnos a quién verdaderamente le vamos a servir y en qué actitud. Amén. Eso es lo que nos tiene que dejar este libro, mis amados. En la segunda parte de este capítulo se nos ofrece
una lista de los que vivían en Jerusalén y en Judea, ¿verdad? En la provincia propiamente. Bueno, de los versículos 3 al 24 se nos habla acerca de los líderes que vivían en Jerusalén. Obviamente no voy a leer toda esta lista, pero vamos a resaltar un poquito lo que propiamente nos deja más información. Dice la palabra de Dios, estos son los jefes de la provincia. Bueno, aquí en esta extensa lista, pues se incluyen a los líderes de tribu, de la tribu de Judá y de Benjamín. Recuerden que esos eran las dos tribus que se quedan en el reino del sur, ya lo estudiamos, en el reino de Judá. Bueno, aquí había hombres militares, había sacerdotes, había levitas, había porteros y siervos civiles, ¿verdad? Y siervos para la realeza. Bueno, dice la palabra de Dios que moraron en Jerusalén. Todos estos hombres notables y sus familias, pues tomaron la iniciativa al escoger establecerse en Jerusalén, dando un buen ejemplo para todo el pueblo de Dios, como ya lo comentamos. Ya del versículo 25 al 36, pues se nos sigue hablando acerca de las villas y los pueblos judíos a lo largo de todo el reino de Judea. Entonces allí pues nada más se nos da una lista de personas que vienen a hacer lo propio en todo el territorio, no solamente en la ciudad de Jerusalén. Y aquí es como termina este capítulo número 11, mis amados. Entonces vamos a atender ahora al capítulo número 12 y aquí viene explícitamente cómo fue la dedicación del muro. Se nos habla en la primera parte del capítulo número 12 acerca de las familias sacerdotales y levíticas que estaban ya en ejercicio. Dice, entre el versículo del 1 al 11, se nos da la lista de los sacerdotes y los levitas en los días de Zorobabel, el sumo sacerdote. Y después solamente son nombres, no tiene mucho sentido hacer algún comentario porque solamente son listas de nombres. Del versículo 12 al 21 se nos da la lista de los sacerdotes en los días de Joiacim. Del versículo 22 al 26 se nos da la lista de los levitas durante el reinado de Darío el persa. Entonces, ya en la segunda parte de este capítulo, que es lo que vamos a atender un poquito más, se nos ofrece la ceremonia de dedicación. Aquí, del versículo 27 al 29, se nos muestra cómo reunieron a los levitas para la ceremonia de dedicación. Y dice la palabra de Dios, para la dedicación del muro de Jerusalén, estoy leyendo el versículo número 27 al 29 de Nehemías 12. Dice, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Bueno, aquí vemos cómo los levitas tenían muchas responsabilidades en la vida y la adoración de Israel, pero una de las tareas más importantes que tenían era dirigir al pueblo en cantos de adoración y alabanza a Dios. Generalmente no cantaban sin instrumentos musicales. Aquí se mencionan específicamente los címbalos, los salterios y las cítaras. Y quiero comentarles, mis amados, que hay por lo menos 22 instrumentos musicales diferentes mencionados a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, incluyendo el arpa, la lira, que es una guitarra antigua, los cuernos o shofares, las trompetas, las flautas, tamborines, tambores, címbalos y hasta campanillas. Vemos que los levitas estaban asignados especialmente para usar estos instrumentos y lo hacían con el objetivo claro de guiar al pueblo en adoración a Dios a través del canto. Entonces, es por eso que nosotros, pues, siempre que levantamos nuestra alabanza, pues buscamos que los hermanos
del grupo de alabanza, pues sean personas que verdaderamente se dediquen, se consagren y nos dirijan propiamente en alabanza. Habrá momentos como los que estamos pasando en la reedificación, ¿verdad? En donde tengamos que echar mano de algunas personas que nos puedan apoyar mientras el grupo se reconstituye, se restablece, pero que nos dé la oportunidad de ese momento de seguir con nuestra alabanza. Y ahí es como nosotros tenemos que ser guiados, obviamente, por quien dirige la alabanza, que es el que toma la batuta propiamente y nos lleva a todos los demás a la presencia de Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios que los hijos de los cantores y que los cantores se habían edificado aldeas. Bueno, pues vemos cómo hubo cantores especialmente designados. En los tiempos de Nehemías, estos hombres tenían un vínculo muy unido, tanto por familias como por arreglos de vida. Entonces, como el trabajo de los cantores era dirigir al pueblo en adoración a Dios, pues tenían que ser buenos cantores. Pero más importante, ellos mismos tenían que ser personas de adoración. Y hay que resaltar que debe haber y hay una gran diferencia entre ser un gran cantante y ser un gran líder de cantos de adoración a Dios. Aquí tenemos que seguir orando porque Dios siga levantando en todo momento a nuestros hermanos de alabanza para que verdaderamente no solamente vengan a ser rock stars o estrellas del rock y que sean protagonistas y que eso. No, es nuestra obligación como congregantes levantar a estas personas, presentarlas delante de Dios y que sea el Espíritu Santo el que los lleve verdaderamente a tener una idea clara del por qué están adorando. ¿Verdad? Es bien fácil para nosotros en un momento dado, pues señalar a nuestros hermanos del grupo de alabanza al observarlos que pues tienen algunas situaciones, que a lo mejor pues hay algún pecado, alguna condición, pero lo de menos es señalar, mis amados. Eso es lo de menos. Lo mejor que podemos hacer ustedes y yo es presentar a esos hermanos delante de Dios y que sea Dios el que se encargue de ponerlos en orden, ¿no? Y que los levante para su adoración, para que sean ellos mismos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que a nosotros nos lleven a esa condición. Nosotros pues no tenemos ni siquiera la autoridad, mis amados, de señalar pues a nadie. Acuérdense que nosotros pues no tenemos esa condición. Simplemente hay que orar, poner en manos de Dios todo esto y que sea Dios el que se encargue de poner orden cuando no lo haya. Amén. No estoy diciendo que ahorita no hay orden en el grupo de alabanza. Lo hay, se está reorganizando, se está levantando y seguramente Dios va a seguir trabajando en la vida de todos nuestros hermanos. Amén. Nosotros hay que orar porque verdaderamente así sea. Entonces, retomando el punto, hay una gran diferencia entre ser un gran cantante y ser un gran líder de adoración, ¿verdad? La adoración debe ser excelente, pero no debe ser como para solamente entretener. La meta no es que las personas se sientan bien, aunque debe y puede pasar, ¿verdad? Sino que es para dar la gloria y la honra a Dios. Es para eso nuestra alabanza, mis amados. Recuerden que la alabanza no es para nosotros, no es para ti, no es como para que podamos tomar en algún momento dado el comentario de decir, oye, ¿qué te pareció la alabanza? Si nuestro comentario no es glorificó el nombre de Dios, entonces no puede uno decir, híjole, no me gustó. Perdón, muchas veces posiblemente no nos guste, pero recordemos que la alabanza es para Dios. Amén. Y lo que sí podemos hacer, pues, es de alguna manera, como les vuelvo a repetir, levantar la vida de nuestros hermanos en oración para que Dios los dirija, para que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea el que los lleve a la adoración genuina y que pues nosotros también podamos participar de una manera correcta. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces también
yo les he preguntado a los hermanos de alabanza, oye, ¿qué te pareció la actitud de los hermanos? Pues no me gustó, porque a nosotros nos ven, si nosotros los vemos de aquí para allá, pues ellos nos ven de allá para acá. Muchas veces nos ven en una actitud de ignorancia, en una actitud de dejadez. Nos dicen, vamos a adorar a Dios, vamos a levantar nuestras manos, y la gente anda en todo menos en lo que tiene que andar. Entonces tenemos que unirnos en adoración, en alabanza real, en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, pasando a otro punto. En el versículo número 30 del capítulo 12 de Nehemías, se nos habla acerca de la purificación, y viene algo muy especial, muy particular en aquel momento. Dice la palabra de Dios, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Bueno, ellos hicieron esto primero porque no podían dirigir al pueblo efectivamente en adoración a Dios, a menos de que anduviesen en pureza delante del Señor. Esto nos quiere decir que cuando no estaban en esa condición y en esa actitud, pues seguramente andaban haciendo de su vida pues una situación diferente a el estar verdaderamente consagrados a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que en muchas ocasiones, ¿verdad?, vienen personas, vienen hermanos al servicio, que hasta que no vienen propiamente a ejercer, pues empieza un proceso de lavamiento, de purificación, de ponerse en orden delante de Dios, y es como empezamos a vivir la experiencia de adorar a Dios como se debe, de hacer las cosas en el orden que Dios estableció. Y dice también purificaron al pueblo. Enseguida hicieron eso, ¿verdad? Llevaron purificación al pueblo de la manera en que la Biblia decía, sabiendo que solo un pueblo purificado podía realmente alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también el pueblo estaba en pecado, estaba en una situación equivocada, estaba haciendo cosas erróneas, y de esta manera pues tenían que venir nuevamente a consagrarse delante de Dios, a purificarse. Algunas personas seguramente podrían silenciosamente decir, ¿verdad?, conozco a una persona que va a la iglesia y parece estar perdida en una hermosa alabanza y adoración a Dios. Y también sé que su vida es bastante impura fuera de los muros de la iglesia, ¿no? Ciertamente parece que están adorando a Dios, pero son personalmente impuros. Mis amados, pues algo está mal aquí, ¿verdad? Probablemente su adoración no es una verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, sino posiblemente haya gente que pueda nada más tener una experiencia emocional. Nosotros podemos ver que todo lo que mueve a una persona internamente de una manera profunda no es necesariamente del espíritu, puede venir del alma. Uno de los grandes trabajos de la palabra de Dios es dividir entre lo que realmente es espiritual y lo que es solamente emocional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Pues vivir la experiencia de realmente venir a la condición de hacer lo que es verdaderamente espiritual, ¿ok? Vamos a ver que de repente llegan personas que no están en ese mismo sentir, pero no tenemos por qué señalar, no tenemos por qué estar juzgando, sino más bien orar a Dios y levantarlos en esa condición. Acuérdense que el único que verdaderamente escudriña el corazón del hombre es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podremos ver pues lo que nuestros ojos, lo que nuestra percepción alcanza a tomar en consideración, pero el que verdaderamente sabe los motivos es Dios. Entonces, si tenemos ese sentir en nuestro corazón, pues levantemos a esas personas en oración y presentémoslas delante de Dios. Hay que decirle al Señor, Señor, tú sabes la actitud con la que viene, la condición en la que viene, ayúdale, bendícelo, pone en su corazón verdaderamente el deseo de adorarte en espíritu y en verdad. Y no lo estoy diciendo solamente para los hermanos de alabanza, mis amados, para nosotros mismos, para que nosotros mismos, si vemos al hermano que está a nuestro lado,
que está en una actitud incorrecta, que viene en una situación que no debería, entre comillas, ser, pues levantarlo delante de Dios. Dice la palabra de Dios que sin pureza no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso nos lo mandó nuestro Señor Jesús a hacerlo allí en Juan 4:24, ¿no? El Salmo número 24 de los versículos 3 y 4 pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y lleva el sentido de llevar alabanza a Dios, mis amados, de rendir pleitesías al Rey, al Dios Todopoderoso. Entonces, muchas ocasiones, pues tenemos que preparar nuestro día. Por eso yo les digo que por favor preparemos nuestro día cuando vengamos a adorar a Dios. Y eso pues tiene que ser todos los días, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos, podemos ser hechos puros y limpios delante de Dios hoy mismo, mis amados. En este mismo instante, al hacer lo que la Biblia, la palabra de Dios dice que hagamos. No siguiendo una ceremonia del Antiguo Testamento, sino recibiendo la palabra del Nuevo Testamento, que viene ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tendremos que llegar, ¿verdad?, a los atrios con una actitud en donde le pidamos a Dios que limpie nuestro pecado, de confesión de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, y recibir nuevamente el perdón de Dios. Recordemos que ustedes y yo somos santos, ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero en nuestro caminar, así como nuestro Señor Jesucristo lo mostró cuando lavó los pies de los apóstoles, ¿verdad? Como Pedro le dice, Señor, es que si yo no voy a permitir que tú hagas eso. Le dice, Pedro, si no hago esto, tú no tienes parte. ¿Qué le está diciendo? Tú no puedes ser de los míos. Y le dice, bueno, entonces, Señor, báñame prácticamente, límpiame todo nuevamente, ¿no? Y le dice, no, Pedro, tú ya no tienes que ser limpio, ya fuiste limpio, solamente tus pies, porque es propiamente la enseñanza que nos deja de que nuestro caminar en el día a día, nosotros nos ensuciamos de repente. ¿Y qué tenemos que hacer, mis amados? Venir nuevamente a los pies de Cristo para ser limpios en esas áreas en donde el polvo, en donde la mugre, el churre se nos pegó y volvamos a estar levantando nuestras manos limpias con un corazón puro delante de Dios. Amén. Entonces, eso lo tenemos que hacer día a día, porque día a día estamos caminando y día a día nos estamos ensuciando de repente, mis amados. Entonces, tenemos que venir a esa condición y no tenemos por qué estar señalando a otros en situaciones que a lo mejor son evidentes, a lo mejor no, a lo mejor son solamente conjeturas. Vengamos mejor como nuestro Padre Celestial nos llama a hacer, en una actitud correcta de hacer lo que nos corresponde. Habla acerca también, perdón, de los muros y la puerta, perdón, de las puertas y el muro. Entonces, aquí vemos cómo el entorno fue purificado. Pues purificar el entorno nos ayuda a andar en pureza constantemente. A los hogares y oficinas de muchos cristianos, pues sé que les vendría bien una buena purificación y limpieza de los aires espirituales, ¿verdad? En oración. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? No propiamente vamos a hacer artilugios, ni hechicerías, ni vamos a venir a hacer una limpia. No, simplemente en oración levantar pues esos espacios a donde nosotros estamos y rogar que Dios limpie los aires espirituales, que eche fuera de esos lugares aquellos espíritus que puedan haber entrado por alguna situación de pecado y que perdone la maldad que se pudo haber cometido allí, el pecado, la situación equivocada, y que se limpie esa área espiritualmente. Nuestros hogares tienen que constantemente venir en esa condición, ¿verdad? Presentarlos delante de Dios, orar porque mande ángeles
a pelear la batalla, limpiar esos espacios, que envíe esos ángeles guerreros que salvaguarden nuestro hogar físicamente, nuestro espacio de trabajo, y de esa manera, mis amados, poder experimentar pues la bendición de tener ¿cómo se llama? Ese entorno purificado para que nosotros podamos estar en gozo y en alabanza y adoración a Dios constantemente. Ya de los versículos 31 al 43 se nos enseña cómo dos coros dirigen a Jerusalén en una alabanza gozosa. Y pues vienen, dicen, la palabra de Dios, Nehemías hace la observación de que puso dos coros grandes, y eran llamados grandes por buena razón, con muy buena razón. Toda alabanza y adoración debe tener un elemento fuerte de agradecimiento a Dios para que sea genuino. Y obviamente, pues tiene que venir en una actitud, como hemos comentado, correcta. Aquí tenemos que notar que los cantores cantaban en alta voz. ¿Por qué, mis amados? Pues porque tenían que ser escuchados, porque aunque los instrumentos eran gloriosos, el pueblo seguiría la guía de los cantores en adoración. Muchas ocasiones he batallado un poquito aquí en la iglesia que de repente los instrumentos quieren sonar más que las voces, y pues nosotros humanamente atendemos más la guianza de la voz que del instrumento. Entonces tenemos que ser mediados en esa situación y permitir que la voz nos dirija correctamente a esa adoración. Y dice la palabra de Dios, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Entonces Dios hizo esto con los coros reunidos y el pueblo se esparció. Entonces fueron abrumados con gozo y acción de gracias, considerando todo lo que Dios había hecho. Dice la palabra que se alegraron también las mujeres y los niños. O sea que esta tremenda experiencia de adoración fue para todos. No hubo ninguno que no fuera capaz de adorar. Nos damos cuenta de que cuando el ambiente espiritual dentro de la iglesia se conforma como debe de ser, pues los niños, las mujeres, los varones, todo mundo entramos en ese sentir glorioso de la presencia de Dios, de estar delante de su presencia y derramarnos en adoración genuina, ¿verdad? Eso es lo que debemos vivir constantemente cuando nos reunimos, mis amados. El alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, dice la palabra. Entonces, vemos que la adoración fue para testimonio hacia otras personas. Y lo que otros escucharon no fue precisamente el cantar, sino el gozo. A lo mejor no escuchaban bien qué era lo que decían, qué declaraban en sus cantos, pero sí escuchaban la algarabía, el gozo. Nosotros, pues, cuando les decimos, únanse al coro celestial, levanten su voz, mis amados, no lo hacemos como para nada más hacernos sentir bien entre nosotros. Lo hacemos porque el enemigo de nuestras vidas también tiene que escuchar nuestra alegría, nuestro júbilo, ¿verdad? Nuestro gozo al estar exaltando a nuestro Dios Todopoderoso. A menudo nos preocupamos de que otros nos escuchen cantar, porque, pues, por ejemplo, yo lo he dicho, ¿verdad? Mi voz desgraciadamente no me ayuda mucho técnicamente como para levantar un canto como algunos de ustedes que cantan hermosamente, pero yo sigo cantando. Yo sé que para Dios mi voz también es agradable. Entonces, así, por favor, tómalo. Si tú también piensas que no quieres levantar tu voz porque desentonas o desafinas, que no te preocupe. Realmente la alabanza es para nuestro Dios. Y Dios sabe que lo hacemos de todo nuestro corazón cuando verdaderamente lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, levantemos nuestra voz. Dios quiere oírnos. Y lo que otras personas deben oír no es precisamente nuestro cantar, mis amados, sino nuestro gozo por la adoración al Dios al que servimos. Por nuestro gozo debe ser escuchado, ¿verdad? Debe ser oído por todas las personas y sobre todo por el enemigo, que sepa que realmente nosotros estamos en una actitud
correcta de alabanza y adoración a Dios. Ya de los versículos 44 al 47 se nos dan otros aspectos de este día de gozo. Dice la palabra de Dios que fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas. Este era un día de dar. El pueblo trajo sus ofrendas, primicias y diezmos a las cámaras de los levitas y lo hicieron con gozo porque disfrutaban de apoyar a los sacerdotes y levitas que ministraban en representación de ellos. Mis amados, cuando verdaderamente sentimos gozo en nuestro corazón, pues hay ese deseo de ser dadores alegres, de venir a poner a los pies de Dios, pues los recursos, el tiempo, la dedicación, los dones, los talentos, para glorificar su nombre, mis amados. Y que todo eso pues sea llevado para el extendimiento del reino. Nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que sigue habiendo necesidades dentro de la iglesia y de esa manera, pues nosotros poder contribuir gozosamente, con un corazón, con una expectativa de verdaderamente ser partícipes del reino de Dios, mis amados. Vimos cómo las personas que fueron a habitar Jerusalén tuvieron que dejar pues sus comodidades, debieron seguramente aportar economía para muchas cosas que aún faltaban por hacer. Y esta es una manera en la que nosotros también rendimos la adoración genuina a Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios que habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros. Pues este era un día de pureza, era una preocupación continua, una ceremonia que se dio en ese momento de una manera excepcional. Hoy tenemos la gran bendición, mis amados, de reunirnos cada primer día de semana, dándole las primicias a nuestro Dios, ¿verdad? En ese sentido, debe ser un día en donde verdaderamente lleguemos en una actitud correcta de adoración, de servicio, de actitud, para efecto de que nuestro Dios sea exaltado y hacer cumplir propiamente el servicio a nuestro Dios. Ese servicio en donde nos derramamos delante de la presencia de Dios. Esto tendría que ser día a día en nuestra condición personal, particular. Pero cuando nos reunimos a esa gran convocatoria que Hashem nos hace, que el Eterno nos hace para juntarnos, para expresarnos delante de Él, pues tiene que ser un día glorioso, mis amados. Es por eso que yo les invito constantemente a que preparemos el día del Señor. Y prepararlo quiere decir poner todas las cosas en orden un día anterior para que el día domingo nos levantemos, tengamos la ropa que vamos a usar, la Biblia dispuesta, pues todo lo que vamos a necesitar para llegar en tiempo y en forma, preparar todo lo que se necesite, porque vamos a reunirnos con el Rey. Tenemos imagínense nada más, yo no sé qué haríamos humanamente si en este momento fuésemos llamados a atender una reunión con el presidente de la República. Seguramente prepararíamos el día, estaríamos atentos a no llegar tarde, a tener todo dispuesto, a ir presentables, llegar pues en tiempo y en forma y atender propiamente a la reunión, ¿verdad? Con nuestros sentidos, con nuestra presencia completa y no pensar, llegar ahí y estar pensando en que, dejé los frijoles en la cocina y en vez de estar atendiendo esa reunión, esté pensando en otras cosas. Mis amados, somos llamados no por un presidente de la República, no por un hombre. Estamos siendo llamados y convocados por el Eterno, por el Amo del Universo, por el Dios Todopoderoso, por el Shaddai. Amén. Y tendremos que tener esa consideración. No porque no veamos a Dios, no significa que no está allí. Su presencia está manifiesta y lo hemos experimentado
constantemente sentimos la presencia de Dios en el momento en que verdaderamente nos disponemos a atender a esa gran convocación, a esa santa convocación. Amén. Entonces, tengamos en consideración eso, mis amados. He sido repetitivo y perdónenme, pero es necesario porque tenemos que llegar al punto en donde sea nuestro anhelo ferviente hacer y actuar correctamente para la gloria de Dios, mis amados. Un día estaremos en su presencia. Solamente nos estamos preparando. Solamente el Señor nos está dando la oportunidad de ejercitarnos, porque el día que estemos en su presencia, mis amados, pues vamos a estar eternamente y para siempre delante de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Si no nos preparamos en estos tiempos, si todavía tenemos ese batallar entre si ir a la iglesia o no ir, porque me caen bien, porque no me caen bien, porque me hacen, me dicen, por muchas cosas, pues quiero decirles que realmente yo quisiera preguntar, ¿qué caso tendría si aquí todavía tenemos ese batallar entre el pueblo de Dios? ¿Qué caso tendría tener el deseo de llegar al reino de los cielos si vamos a estar en ese batallar? Si vamos a estar en esa condición o esa actitud de decir, chino, es que hoy mejor me quedo porque tengo otras cosas que hacer. Obviamente no se puede comparar, ¿verdad? Pero tendría yo la idea de decirles, estamos siendo las micras para ejercitarnos para esos días, para la eternidad. Tengamos a bien ir ajustando todo eso, así como esos hombres que voluntariamente se ofrecieron para ir al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, a habitarla, a reconstruirla en todas las demás áreas, no solamente del templo y de los muros y las puertas, sino de todo lo demás, ¿verdad? Pues que así como fueron voluntariamente y hubo bendición para sus vidas, que nosotros también vengamos en esa actitud correcta y vamos a ver la bendición que Dios tiene para nuestras vidas en ese sentido, mis amados. Y luego, por último, dice la palabra de Dios que consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas. Era un día de consagración, mis amados. Cosas santas eran apartadas para los levitas, hablando de la separación para Dios de todo aquello que se tenía que vivir. Nosotros tenemos que aprender a separar nuestra vida para la gloria de Dios, para todas las áreas. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. El día de mañana vamos a estar atendiendo el capítulo número 13. Les pido por favor que lo vayamos leyendo. Vamos a hablar acerca de las reformas de Nehemías. Va a empezar algo poderoso para nuestras vidas también, porque va a tener que hacer un impacto en las reformas que tendremos que hacer en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a Dios y para ello le voy a pedir